Arquitectura monumental en el Antiguo Egipto. Las pirámides y templos. La arquitectura del Antiguo Egipto ha fascinado al mundo durante milenios, siendo sus monumentos más destacados las pirámides y los templos. Estos colosales edificios no solo son una maravilla estética y técnica, sino que también son símbolos de poder, religión y el orden social de una civilización que floreció durante más de 3000 años a lo largo del río Nilo. A continuación, exploraremos la importancia, la construcción y los propósitos de las pirámides y los templos, dos de las estructuras arquitectónicas más representativas de esta antigua civilización. Las pirámides, símbolos de poder y eternidad. Origen y evolución. Las pirámides se construyeron principalmente durante el Imperio Antiguo, aproximadamente desde el año 2660 a.C. hasta el año 2180 a.C., siendo la más famosa de todas la Gran Pirámide de Giza, erigida para el faraón Keops-Mu. Las pirámides fueron originalmente concebidas como tumbas monumentales, diseñadas para garantizar la inmortalidad del faraón y permitirle ascender al más allá. Antes de las pirámides, los faraones eran enterrados en mastabas, estructuras rectangulares con techos planos que evolucionaron hacia las pirámides escalonadas. La primera pirámide reconocida como tal es la pirámide de Saqqara, construida para el faraón Zoser en el siglo XXVII a.C. por el arquitecto Imhotep. Este diseño de pirámide escalonada, compuesto por 6 niveles, representa un hito arquitectónico, ya que fue la primera construcción a gran escala hecha completamente de piedra en la historia. La Gran Pirámide de Giza. La más famosa de las pirámides egipcias es la Gran Pirámide de Giza, también conocida como la Pirámide de Keops, que originalmente tenía unos 146 metros de altura. Hoy, debido a la erosión, mide alrededor de 138 metros. Fue construida durante el reinado del faraón Keops, alrededor del año 2550 a.C. Para su construcción, se utilizaron aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, cada uno de los cuales pesa en promedio 2,5 toneladas, aunque algunos llegan a pesar hasta 15 toneladas. La pirámide de Keops, junto con las pirámides de Kefren y Miserino, forma parte de la meseta de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que aún perdura. La disposición de estas pirámides y su alineación precisa con los puntos cardinales han sido objeto de admiración y estudio a lo largo de los siglos. Simbolismo y construcción. Las pirámides simbolizan la montaña primordial que, según la mitología egipcia, emergió del caos al comienzo de la creación. Este concepto de renacimiento y ascensión al más allá está estrechamente ligado a la función de las pirámides como tumbas. Los egipcios creían que la vida en la tierra era solo una fase transitoria y que la muerte representaba un paso. Los templos, centros religiosos y políticos. Función y significado. Además de las pirámides, los templos del Antiguo Egipto eran edificaciones monumentales que desempeñaban un papel central en la vida religiosa, política y económica. Los templos no solo eran lugares de culto dedicados a los dioses, sino que también servían como centros administrativos y económicos. Cada templo tenía vastas tierras y recursos, y estaban administrados por una gran cantidad de sacerdotes, escribas y trabajadores, a diferencia de las pirámides, que estaban dedicadas exclusivamente a los faraones muertos. Los templos estaban dedicados a los dioses, especialmente a aquellos que tenían relevancia local o nacional, como Amón, Ra, Horus, Isis y Osiris. Los egipcios creían que los templos eran las casas de los dioses en la tierra y que era necesario mantener estas residencias divinas con ofrendas, ceremonias y rituales diarios para garantizar el bienestar de la tierra y su gente. El Templo de Karnak. Uno de los complejos de templos más impresionantes de Egipto es el Templo de Karnak, situado en Tebas, la actual Luxor. Este vasto complejo religioso fue dedicado principalmente a Amón-Ra, el dios del sol y el viento, aunque también incluía santuarios dedicados a otros dioses y deidades menores. Su construcción abarcó más de 1500 años, comenzando en el Imperio Medio,
aproximadamente en el año 2000 a.C., y continuando hasta el período ptolemaico. El templo de Karnak es famoso por su gran sala hipóstila, una de las estructuras más asombrosas de todo el antiguo Egipto. Esta sala, que mide unos 5.000 metros cuadrados, está sostenida por 134 columnas gigantescas, algunas de las cuales tienen 23 metros de altura. Los techos de la sala estaban decorados con relieves y pinturas que representaban escenas de la creación y el viaje diario del sol por el cielo. El complejo de Karnak no solo servía como un lugar de culto, sino también como un centro económico y administrativo. Las tierras y propiedades del templo producían alimentos y bienes que ayudaban a sostener la economía local. Además, los sacerdotes que servían en Karnak tenían una gran influencia política, a menudo actuando como asesores del faraón. El templo de Luxor. Otro templo destacado es el templo de Luxor, también situado en la antigua Tebas. Este templo fue construido principalmente por Amenhotep III y Ramsés II, y estaba dedicado a Amón, Mut y Shonsu, la tríada tebana. El templo de Luxor estaba directamente conectado con el templo de Karnak por una avenida de esfinges, un camino ceremonial que se utilizaba durante el Festival de Opet, una de las celebraciones religiosas más importantes de Egipto. El templo de Luxor tiene una imponente fachada, decorada con colosales estatuas de Ramsés II y un obelisco. Originalmente, había 2 obeliscos en la entrada del templo, pero uno fue trasladado a la Plaza de la Concordia en París, en el siglo XIX. Técnicas de construcción y materiales: piedra. El material principal. Los antiguos egipcios fueron verdaderos maestros en el uso de la piedra como material de construcción. Las pirámides y templos más impresionantes de Egipto fueron construidos principalmente con piedra caliza, granito y arenisca. La piedra caliza se extraía de canteras cercanas a las áreas de construcción, mientras que el granito, mucho más resistente, provenía de las canteras de Asuán, en el sur de Egipto. El transporte de estos grandes bloques de piedra desde lugares distantes era una hazaña técnica que requería el uso de barcazas y rampas, así como una enorme cantidad de mano de obra. La precisión en la construcción de las pirámides y templos es notable. Los egipcios empleaban herramientas sencillas, como mazos y cinceles de cobre y bronce, para trabajar la piedra, pero también utilizaban métodos avanzados para nivelar y alinear las estructuras. El uso de cuerdas, reglas de madera y herramientas de nivelación permitió que las pirámides fueran casi perfectamente simétricas y que los templos estuvieran orientados con precisión hacia puntos cardinales o cuerpos celestes. Decoración y relieves. Una característica distintiva de la arquitectura monumental egipcia es la rica decoración de sus templos y pirámides. Los relieves esculpidos en las paredes de estas estructuras no solo eran ornamentales, sino que también tenían un profundo significado religioso y simbólico. Los relieves representaban escenas mitológicas, rituales religiosos y ceremoniales,